Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Varias causas judiciales cercan a la formación liderada por Pablo Iglesias, un total de 8, que van desde el caso Neurona hasta el de la niñera de Irene Montero, pasando por el de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Busselham. Este caso que tanto dio que hablar hace unos meses, a finales del año pasado, y que por supuesto sigue su curso actualmente. Algunas de las causas que durante los últimos meses les han atormentado tienen ya sentencias firmes, otras han sido archivadas. La última de las sentencias es muy reciente, es de noviembre del año pasado, y según esta sentencia, pues Pablo Echenique, que es el portavoz parlamentario del partido en la Cámara Baja, estaba obligado a pagar 80.000 euros por llamar violador a un hombre que fue asesinado en 1985, con la colaboración de la candidata de Podemos en Ávila, que se llama Pilar Baeza, la que fue candidata. Junto a Pablo Echenique también tuvo que apoquinar el dinero, no se lo han recurrido, no sé si al final eso será firme completamente, Juanma del Olmo. Bien, sin salirse del Congreso, a finales de enero, el diputado canario Alberto Rodríguez, que es secretario de organización de Podemos, fue imputado por el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad durante una manifestación allá por el año 2014. Es decir, les quedaba todavía algo de tiempo para llegar no ya al poder, siquiera al Congreso de los Diputados. Este de Alberto Rodríguez es un asuntillo menor al lado del que enfrenta Juan Carlos Monedero, que es el ideólogo y el cofundador, uno de los cofundadores del partido, que fue imputado en el pasado mes de febrero por Juan José Escalonilla, es el titular del juzgado número 42 de Madrid, por un presunto cobro de 26.000 euros, poco antes de que Podemos contratase a la consultora mexicana Neurona para una serie de auditorías electorales. El dirigente de Podemos, es decir, Juan Carlos Monedero, deberá declarar dentro de nada, dentro de unos días, el próximo lunes, el día 15 de marzo. Tal y como vemos, un intrincado laberinto penal del que intentan defenderse cargando la culpa a las cloacas del Estado o atacando directamente al Poder Judicial. Según se extrae del relato bíblico, Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso por una manzana. Pues bien, a Podemos pueden terminar sacándole de su Edén gubernamental por muchas peras, unas cuantas. Por ahora, 8 peras. Podrían ser menos o podría ser incluso alguna más, pero 8 son las que tenemos ahora mismo. Hay varios casos que están en estos momentos sub iudice. Cuando digo en estos momentos es a día de hoy. Ya veremos cómo está la cosa dentro de un mes y por supuesto sabemos cómo estaba hace un mes, que por cierto es muy parecido a cómo está en estos momentos. Bien, tenemos por un lado el caso de Teresa Arévalo, la asesora del Ministerio de Igualdad, que presuntamente, todo esto es presunto, por supuesto, no me malentendáis, que presuntamente la ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha utilizado como niñera de sus hijos, concretamente de su hija pequeña, que se llama Aitana, en horario laboral. Esta mujer, Teresa Arévalo, es asesora del Ministerio de Igualdad y cobra por ello algo más de 50.000 euros al año, y además, según denunció un diario se hizo eco de una denuncia interna, pues compagina el trabajo de asesora del Ministerio de Igualdad, de entre las muchas asesoras que tiene Irene Montero, con el de niñera en este caso de la tercera hija de Irene Montero y Pablo Iglesias. Ya digo, se llama Aitana, creo recordar. Bien, tenemos también el uso presuntamente fraudulento de la caja de solidaridad del partido, que trajo aparejados una serie de incrementos salariales de sobresueldos para algunos dirigentes. Tenemos el desvío de fondos a plataformas afines y luego tenemos unos pagos a una consultora externa, que es Neurona, por servicios que al parecer, según se cree, nunca fueron prestados, pero sí facturados y como tal declarados. Y así podríamos seguir un buen rato porque el etcétera es bastante largo. Hay varias líneas de investigación abiertas sobre este mismo tema en distintos juzgados en torno a Podemos. El principal es el 42 de Madrid, el de Escalonilla, el que más dolores de cabeza está dando a Pablo Iglesias y a los dirigentes del partido, pero sí que hay historias relativas a Podemos en distintas partes. Recordemos que Podemos hoy es un partido de gobierno.
La vicepresidencia la tienen ellos, tienen varios ministerios. La vicepresidencia, vale, es cierto, no la primera vicepresidencia, pero no deja de ser el vicepresidente del gobierno. Por lo tanto, este es un asunto importante. Si Podemos estuviese en la oposición, no tendría tanta gravedad o desde luego tanta prevalencia, porque los casos de presunta corrupción o los casos de irregularidades entre políticos siempre son graves, pero lo son mucho más si ese partido, esos políticos se encuentran en el gobierno. El más grave de todos probablemente sea el llamado caso Neurona, que nació hace ya bastante tiempo y no hace más que dar coletazos. En el epicentro de este caso se sitúa Juan Carlos Monedero. No hace falta que os lo presente. Juan Carlos Monedero lleva muchos años en primera línea y es curioso porque Monedero nunca ha estado en primera línea política. No ha tenido nunca un cargo público. No ha sido diputado. Se le ve mucho por el Congreso, pero está arriba en la tribuna de invitados, no en un escaño. Tampoco ha estado en ninguna comunidad autónoma como diputado ni como concejal en ningún ayuntamiento, a pesar de que Podemos lleva, y perdonad por la expresión, pillando cacho en política bastante tiempo. Lleva pues desde el año 2015-2014 que entraron en el Parlamento Europeo, pues desde entonces ya son unos cuantos años, ya va para 7 años que se colaron en las instituciones. Lo hicieron gracias a los votos que han cosechado muchos en los últimos 7 años y han acumulado muchísimo poder, hasta el extremo que hoy gobiernan en coalición con el Partido Socialista. Bien, pues Juan Carlos Monedero tendrá que declarar este lunes, el lunes 15, el lunes próximo, como imputado por el presunto cobro de una factura falsa. El caso Neurona es la primera fuente de dolor para Podemos ahora mismo, por lo menos para sus líderes. Es algo así como... No sabrían bien cómo describirlo, algo así como la nave nodriza de otros casos, una especie de racimo de uvas del que han ido colgando otros, que lo sacas y empiezan a salir una uva tras otra y ya luego se pueden ir tomando de una en una. Algunas uvas tienen sustancia y otras han demostrado que no la tienen en absoluto. El de la niñera, por ejemplo, que hablaba antes, cuelga directamente de ahí, del caso Neurona. Vamos, no es que cuelgue del caso Neurona, no es que haya relación entre Teresa Arévalo, relación orgánica, quiero decir, en Neurona no la hay en absoluto, pero sí que se descubrió el caso de la niñera a raíz de la investigación del caso Neurona. El juez que lo está llevando, que se llama Juan José Escalonilla, ha tenido a bien abrir una pieza separada para investigar más a fondo este tema, ya que, de ser cierto, el de la niñera, quiero decir, se trataría de una malversación de fondos. Esto no hace falta que te lo explique porque es una malversación de fondos de libro. Si estás pagando a alguien un salario con dinero del contribuyente, como es el caso de Teresa Arévalo, y la empleas para asuntos personales, estás malversando fondos. Y esto en cualquier cargo público es grave, pues no digamos ya los que están en la cúspide, es decir, los ministros o el presidente de gobierno. Es una malversación especialmente grave, porque son los que tienen que cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como prestan juramento cuando empiezan a ser ministros, que prestan juramento delante del rey con la mano encima de la Constitución. La ministra, puede contratar como niñera a quien crea conveniente, eso por descontado, solo faltaba. Además, se entiende que una ministra tiene mucho trabajo de despacho, mucho trabajo de oficina y no le puede prestar atención a una niña pequeña, un bebé, por lo tanto es casi imprescindible que contrate una niñera, pero solo puede hacerlo pagándolo de su bolsillo, o si alguien decide pagárselo, el partido por ejemplo, pero tiene que ser una entidad privada, no desde luego con dinero público, no puede cargárselo al ministerio. Desconocemos si esto de la niñera es cierto o no es cierto, es presunto, es decir, Teresa Arévalo es por supuesto presunta niñera, lo único que no ha sido demostrado ante tribunal alguno, pero claro, la acusación viene de dentro, de la exabogada de Podemos, de Mónica Carmona, que ha presentado un informe que acredita que Montero usa a Arévalo como niñera, lo cual no es una acusación hecha así de cualquier manera, gratuita. Luego, aparte del informe de Carmona, hay varias imágenes en las que se puede ver a Teresa Arévalo cuidando de la niña en dependencias ministeriales. Estas imágenes están disponibles en internet, no tenéis más que echar un vistazo, buscar en Google y os aparecerán imágenes en vídeo y en fotografía. Preguntada por este asunto en televisión hace unos días, que estaba con... no sé si era un debate o una tertulia propiamente, no, pero la cuestión es que había un periodista que le preguntó directamente que si realmente Teresa Arévalo había sido o estaba siendo la niñera de su hija. Bien, la ministra
con un semblante muy enojado, desvió los balones, arguyendo que, a pesar de todo el ruido mediático, al final las acusaciones contra Podemos se quedan en nada, porque la justicia las archiva. Bien, este es un recurso de defensa, al menos frente a la prensa, que es muy habitual, lo utilizan muchísimo los dirigentes del partido. Seguramente lo habréis leído, lo habréis escuchado en más de una ocasión. Esto está mal porque realmente nos están bombardeando con cosas que luego no se sustancian en nada. Es decir, desestiman todos los problemas, todos los ataques, asegurando que se diluirán, que quedarán en nada tan pronto como el tribunal correspondiente haga las pesquisas oportunas, tan pronto como se ponga a investigar. Esto es cierto, pero es cierto solo parcialmente. Muchas querellas interpuestas contra líderes de Podemos han sido archivadas, eso es verdad, por diferentes jueces, pero eso mismo sucede con otros partidos. En España las querellas salen baratas. Es un poco dramático, pero es que es así. Y se ponen muchas veces de manera un tanto temeraria. Se interponen a menudo sin demasiadas pruebas, simplemente por hacer ruido mediático o por las famosas condenas de telediario. Fulanito ha sido denunciado y ya mucha gente interpreta que la denuncia implica imputación e implica, por supuesto, condena. Pero esas denuncias no prosperan, es decir, no hay por dónde agarrarlas y los jueces suelen desestimarlas. Al Partido Popular, por ejemplo, entre absoluciones y denuncias archivadas, la cuenta creo que se eleva en los últimos años a aproximadamente unas 50 denuncias que ha tenido en distintas partes de España. Claro, esto no significa en absoluto que otras querellas interpuestas contra el Partido Popular, ya sean de oficio o desde fuera, tuviesen muchísimo más recorrido y terminasen con juicios y con condenas como la de los casos Gürtel o el caso Púnica. Esto de la dilución rápida del asunto, el archivo y el olvido no aplica a Neurona. Aplicará a otras cosas, eso es indiscutible, pero no a Neurona. Este es un caso que ha ido creciendo a mucha velocidad, además, como un soufflé, desde el año pasado. Desde el verano pasado aproximadamente, cuando el juez titular del Juzgado de Instrucción del 42 de Madrid, que se llama Juan José Escalonilla, decidió imputar al partido como persona jurídica. Es decir, imputar que si sale condenado, pues quedará condenado. Un poco es curioso, pero les está sucediendo lo mismo que ellos acusaban al Partido Popular, que les acusaban de ser una organización criminal, precisamente porque los jueces les habían perseguido al Partido Popular como persona jurídica. En el centro de las sospechas del juez de Escalonilla estaba el pago de 360.000 euros de las subvenciones públicas que se dan a los partidos una vez han pasado las elecciones para que paguen las campañas, básicamente, en las elecciones generales de abril de 2019, para hacer contenido electoral. En el origen de todo está ahí, es decir, un asunto del que no han pasado ni siquiera 2 años. El juez tiene dudas de que estos trabajos se prestasen, es decir, se hiciesen de verdad. Y esa sensación de que son facturas falsas la comparten tanto el Tribunal de Cuentas, que ya ha emitido un informe al respecto, como la Fiscalía de Madrid. Luego, recientemente, un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la mayor parte de trabajos aportados por Podemos, lo cual eso les quitaría culpa. Pero el juez todavía está a la espera de que la Unidad Central de la Delincuencia Económica y Fiscal, que se llama la UDEF, se conoce como UDEF, es dependiente de la Policía Nacional, haga unas conclusiones y emita su preceptivo informe al respecto. No tenemos ni idea todavía qué es lo que va a decir la UDEF, porque ese informe no se ha hecho público. Entiendo yo que se estará elaborando. Lo que sí sabemos es que este tema de Neurona, en lugar de diluirse, como decía antes, ha ido ganando cuerpo cada vez más. Conforme Escalonilla ha ido ordenando diligencias, intensificando y profundizando la investigación, el caso se ha ido complicando cada vez más para Podemos, especialmente para los líderes de Podemos. Neurona, os preguntaréis mucho qué es eso de neurona. Bueno, todos sabemos lo que es una neurona, pero no me refiero a una neurona de las que tenemos en el cerebro. Neurona es esta empresa, es esta agencia
que se dedica a hacer asesorías políticas. Es una empresa que trabaja solo para partidos y candidatos de izquierda de Hispanoamérica, en esencia. La dirige un tipo llamado César Hernández Paredes, que hace unos años hizo una serie de trabajos de consultoría política en Bolivia. Lo hizo para Evo Morales. Estamos hablando de ahora unos 5 o 6 años. Y que, según se extrae de algunas fotografías que han ido apareciendo por aquí y por allá, es muy cercano a los líderes de Podemos. Esto, como al final en Internet la gente se dedica a poner su vida entera, que si Facebook, que si Twitter, que si tal, no hacen más que van a cenar con fulanito y que cascan una fotografía, van a desayunar con menganito y otra fotografía más y un vídeo por aquí y por allá. Al final se pone la película a correr y a la vuelta de 6-7 años pues tenemos la biografía entera. Vamos, que los jueces lo tienen en este aspecto fácil. Al tipo este, a Hernández Paredes, hay una fotografía que ha circulado mucho por la prensa en la que se ve a Juan Carlos Monedero en actitud muy amistosa, están en un restaurante, no sé de qué año es esa fotografía, los dos juntos posando. Bien, en total, Neurona pagó a Podemos 430.000 euros. Es decir, perdón, Podemos pagó a Neurona por las consultorías estas. La empresa y el partido suscribieron un contrato, como es lógico, pero no lo suscribieron antes de las elecciones, lo suscribieron después de las elecciones del año 2019, es decir, que estos trabajos se habían hecho previamente y sin contrato y luego ya se regularizó la situación. En este punto, eso no es lo peor de todo, estas cosas suceden en el mundo de los negocios, venga, vamos adelantando trabajo y luego ya firmamos el contrato. No, en este punto es donde Escalonilla cree que se creó una filial de la consultora en España, de Neurona, que tiene su sede en México, para canalizar los pagos. Pero al parecer en esta filial, que está en España, en Neurona, no hay trabajadores en plantilla. O por lo menos no constan. Así que o tienen un fantasma trabajando allí, o alguien con, no sé, un dispositivo de inteligencia artificial que lo único que consume es energía eléctrica, pero no hay que pagarle nómina, si no, no se entiende muy bien. Pagar 430.000 euros a una empresa que no tiene trabajadores. Si tuviese uno, bueno, pues sería uno muy bien pagado, especialmente bien pagado. Pero estamos hablando de un contrato con muchísimo dinero de por medio. Luego, para enredar aún más el asunto, parte de ese dinero terminó en otra sociedad, esta vez mexicana, que también está siendo investigada. Como veis, todo está en plena investigación, pero son muchas cosas las que van aflorando por aquí y por allá. Claro, todo esto podríamos pensar, caray, que rápido se lo está tomando Escalonilla. Se podría decir que es casi algo personal. No, en absoluto. Todo esto no lo sabemos tanto porque el juez lo esté investigando, lo haya investigado, cosa que por supuesto está haciendo ahora, como por las denuncias internas del propio Podemos. El origen del caso está en dos denuncias de dos antiguos abogados del partido, que algunos son ya conocidos, por lo menos en la prensa española. Uno es José Manuel Calvente y la otra Mónica Carmona. Los dos, como eran abogados, pues tuvieron acceso en su condición de tales, de letrados, a información confidencial y extremadamente sensible. Es por ello por lo que su testimonio es muy valioso. De un abogado en una empresa o en un partido político llega a tener muchísima información e información extremadamente delicada. Bien, estas dos personas, Calvente y Carmona, fueron despedidos a principios del año 2020, es decir, hace algo más de un año. Pero los problemas habían empezado antes, es decir, esto no proviene del año 2020, habían empezado en el año 2019. Y Calvente fue apartado. Esta historia también es famosa, es que se han mezclado muchas, unas son más conocidas y otras menos. Por regla general son más conocidas las que tienen que ver con asuntos, por regla general, de cintura para abajo, como es este caso. Calvente fue apartado tras acusarle de haber acosado sexualmente a una compañera que estaba allí en el gabinete jurídico de Podemos. Esta compañera se llama Marta Flor Núñez, una abogada algo más joven que él. La denuncia fue archivada hace 3 meses por la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, que al parecer no, esto ya es seguro, ya es una sentencia en firme. Calvente no acosó a nadie, o por lo menos no acosó a Marta Flor Núñez. Calvente, además, a raíz de esta sentencia, tuvo que ser indemnizado por despido improcedente, y todo lo que se sabe hasta la fecha de este asunto tan turbio es que Calvente quiere presentar ahora una demanda contra Pablo Iglesias.
por haber lesionado gravemente su derecho al honor, al acusarle públicamente de haber acosado a una mujer. A ver, le entiendo y comparto su enfado. Yo también lo haría. Es decir, si a mí me acosasen y le diesen tanta publicidad de algo tan grave como es el acoso sexual, también pondría una denuncia. Por eso, solo faltaba. Pero es acusar, bueno, es que va más allá del derecho al honor. Es una calumnia como un piano de grande. Es acusar a alguien de un delito. Eso es la parte que toca Calvente. En la que toca a Mónica Carmona, esta mujer era la responsable del cumplimiento normativo de Podemos. Es decir, que era la que se encargaba de vigilar que las cosas dentro de la formación se hacían bien. Simplemente. Esto que llaman ahora en las empresas compliance, es decir, que la empresa cumpla con sus procedimientos, que esté todo en orden por si a uno le hacen, bueno, primero porque se tiene que hacer las cosas bien y segundo por si te hacen una auditoría para que no te encuentren por ahí ningún sapo ni ninguna culebra escondida. Bien, pues esta mujer fue cesada en el mes de diciembre de 2019 cuando se encontraba en aquellos momentos analizando las irregularidades que denunciaba Calvente, que acababa de denunciar Calvente. Poco después del cese fue despedida Carmona de manera fulminante, aunque esta vez Podemos, por lo que he podido leer, sí le ofreció una pequeña indemnización, muy pequeña, creo que unos 5.000 euros, una cosa así, que Carmona rechazó porque consideraba que su despido se debía a una represalia personal. Es decir, que había metido la nariz donde no debía y por lo tanto pues había que sacarla de ahí cuanto antes. Esto evidentemente es la versión de Carmona y hay que tomarla como tal. Pero dejando a un lado las cuestiones personales, por cierto, lo de la indemnización de Carmona, creo recordar que hace no mucho le vinieron a decir que eso de los 5.000 euros era muy poquito y que tenía que ser algo más caro. Esta mujer creo que pedía algo así como 75.000. Pero bueno, dejemos las cuestiones personales a un lado. Calvente y Carmona vinculan su despido a las irregularidades que fueron encontrando. Esa es la base de la investigación que está realizando ahora el juzgado de Juan José Escalonilla. Algunas de las denuncias, como esta de los sobrecostes, que se habló mucho hace el año pasado, en las obras de reforma de la nueva sede de Podemos en Madrid, han sido archivadas por el propio Escalonilla. Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo doble. Un ejemplo de cómo efectivamente algunas causas se diluyen y se archivan y un ejemplo de que Escalonilla no es juez y parte, es juez y ya está. Es decir, que si ve que no hay de dónde agarrar, pues no agarra. Y en este caso vio que lo archivó hace poco, esto fue a finales de enero, al no quedar acreditado que se produjese una distracción de dinero destinado a la ejecución de estas obras, que se distrajese para destinar el sobrecoste a otras cosas diferentes. Los sobrecostes en una obra no son delito, son en todo caso negligencia y falta de previsión. Bueno, el que más y el que menos ha hecho una obra en casa, que presupuestaron por una cantidad en origen, pero que luego esa cantidad fue subiendo. No sé cómo lo dirán en otros países. En España, cuando alguien que te va a hacer una obra en casa, qué sé yo, alicatar el cuarto de baño, por ejemplo, y se le va un poco la mano, pues lo primero que te dice es: me he pillado los dedos. Bueno, es una forma de hablar bastante común. Me ha pillado los dedos, presupuesté en 5.000 y al final van a ser 6.500. El delito no es ese. El delito es que el sobrecoste se haya, en el caso de existir, o que no existe porque no ha quedado acreditado, en el caso de que hubiese existido, es que se hubiera destinado a otras cosas. El archivo de las obras de reforma de la sede lo utilizaron en Podemos como argumento definitivo de que todo lo que dice Calvente es mentira y que lo único que le mueve es el resentimiento y la venganza. Lo segundo no lo sé, lo del resentimiento y la venganza. Es posible, obviamente a nadie le gusta que le despidan después de haberle acusado falsamente de acoso sexual. Pero es que aquí no se dirime eso. Se dirime si las denuncias de Calvente son constitutivas de delito o no son constitutivas de delito. El caso de la sede no lo es, y está por ver que lo sean otros, como el de las tretas, de las que presuntamente se valieron para asignar complementos salariales a algunos altos cargos del partido. Vamos, hablando en plata, que en Podemos lo que les acusa es que se cobraban sobresueldos. Esto en principio no tendría derivaciones penales. De nuevo estamos en las mismas, como antes, pero sí internas, porque Podemos tiene una norma que rige dentro del propio partido que fija los sueldos, 3 veces el SMI. Calvente, que no pueden ganar más. Calvente denunció que el tesorero, que se llama Daniel de Frutos, y la gerente,
se llama Esther del Val, se asignaron esos sobresueldos para no incumplir con la norma que se marcó el propio partido en su reglamento, para que ninguna nómina multiplicase por 3 el salario mínimo interprofesional. Calvente insinuó, y esto es una pura insinuación, que esta subida podía responder a una compensación porque conocen irregularidades internas de Podemos y así se paga su silencio. Ahí ya tendríamos un delito, el delito de encubrimiento. Encubrir un delito no significa ser cómplice del mismo, sino que se oculta una información que podría resultar vital para esclarecer el delito en cuestión. Está por ver que de Frutos y del Val cobrasen esos sobresueldos, y que si lo hicieron fue como compensación por su silencio y no por, no sé, su entrega y dedicación al partido. A esta denuncia la verdad es que yo le veo poco recorrido. Donde sí hay algo más de sustancia es en el caso de la llamada Caja de Solidaridad de Podemos. Os preguntaréis qué es eso de la Caja de Solidaridad. Pero esto es una cuenta en la que los altos cargos del partido donaban una parte de su salario para destinarlo, y esto es literal, lo he tomado literal, para destinarlo a tejer procesos de construcción popular con diferentes colectivos y con la ciudadanía organizada. Es decir, por abreviar, montar campañas de activismo a favor del partido. Este caso, al que se conoce ya como la Caja B de Podemos, nació también dentro. Estalló tras una denuncia de una mujer llamada Celia Cánovas. Es una antigua senadora del partido por Tarragona, que en octubre del año pasado acusó a Podemos de malversación y de blanqueo en la gestión de esta Caja de Solidaridad. El asunto quedó ahí hasta finales de febrero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso porque encontró indicios de administración desleal. ¿En qué fundamentan esa administración desleal? Os preguntaréis. Bien, la Audiencia Provincial señala que hay un pago de 30.000 euros abonado a una asociación integrada por 6 miembros del partido, algunos con cargos importantes dentro de la organización. Y esto nos devuelve a Calvente, que hace tiempo denunció que una asociación llamada 404 Comunicación Popular le había pedido 50.000 euros a Podemos y que ese dinero se destinó para pagar presuntamente a un miembro de este partido político. La denuncia no identificaba, no concretaba quién era. La Policía Judicial, que está adscrita a los juzgados de la Plaza de Castilla, indagó en el Registro Nacional de Asociaciones en búsqueda de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Descubrieron entonces que la asociación que recibió ese dinero es titular de una cuenta en la entidad Triodos Bank, que recibió 3 transferencias ordenadas por Podemos por valor cada una de ellas por 10.000 euros, es decir, sumarían los 30.000. Una fue en septiembre de 2019, la segunda en marzo de 2020 y la tercera en junio de 2020. Como os decía al principio del programa, como podemos ver, no es una manzana, son muchas peras, no hay sentencias en firme, por lo que todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que concederles la presunción de inocencia que muchos líderes de Podemos se niegan a reconocer en quienes consideran sus adversarios. Podría ser que todo esto quedase en nada o que se tradujese en una o varias condenas. En este último caso, la crisis de gobierno sería inevitable. Bueno, inevitable o no. Si por algo se caracteriza Pedro Sánchez es por pasar por encima de todo. Aunque, bien mirado, si quiere deshacer la coalición de gobierno, esto, como la sentencia de Gürtel en su momento hace casi 3 años, podría servirle la coartada en bandeja. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto de Málaga, que nos habla de un ranking muy especial. Quería comentar contigo un ranking que escuché el otro día de tu amigo Jano García. Y es de la Universidad Georgetown. Y el ranking, este universidad elabora un ranking todos los años en el que, bueno, pues básicamente pone a los países en orden en función de cómo de bueno es ser mujer en ese país, ¿vale? Y resulta que hace 2 años España ocupaba el 5.º puesto y actualmente ocupa el 19.º. Es decir, España, desde que se instauró, por así decirlo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Igualdad, ha pasado de ser el 5.º mejor país del mundo para nacer mujer a ser el 19.º. Y no deja de resultar eh, desconcertante, ¿no? No sé si llamarlo así, porque
parece ser, o bueno, o alguien puede pensar que a ver si el Ministerio de la Mujer le está haciendo un flaco favor a las mujeres. No lo sé, simplemente quería comentar contigo esta anécdota. Igual es una anécdota y el año que viene, pues el Ministerio de la Mujer consigue que seamos los primeros del mundo. Ojalá sea así, lo dudo, pero bueno, te mando un abrazo. Pues sí, Alberto, vi ese ranking, lo publicaron hace unos meses en algunos periódicos y me llamó la atención porque la caída coincide con la llegada de Pedro Sánchez al poder. Al parecer se debe a los problemas que las españolas tienen para encontrar un empleo, una variable que emplean para elaborar ese ranking. Las españolas, bueno, y los españoles también, claro, tienen hoy más difícil encontrar un empleo que en 2017 o 2016, y esa es la razón principal de que se haya despeñado el país en esa clasificación. Claro, que no deja de tener su aquel que esto haya sucedido con el que se autodenomina como gobierno más feminista de la historia. Es una de esas paradojas deliciosas que por descontado evitan comentar siquiera por encima. El ranking no lo han mencionado en los grandes medios, eso por supuesto. De haber sido al contrario, es decir, si hubiésemos pasado del puesto 19 al puesto 5, coincidiendo con Sánchez e Irene Montero, pues nos lo hubiésemos desayunado, comido, merendado y cenado durante semanas, y lo estarían sacando continuamente como prueba fehaciente de sus logros. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que se pregunta por qué el Tribunal Constitucional no ha resuelto aún el recurso de Vox contra el decreto de estado de alarma. Y me gustaría comentar, al hilo de toda la catarata de aniversarios que se están cumpliendo a cuenta de la pandemia del virus de Wuhan, pues que el Tribunal Constitucional sigue sin resolver el recurso de Vox contra el estado de alarma, contra el decreto de estado de alarma. En un discurso en el Parlamento, pues Abascal reprochaba esta circunstancia y explicaba que él pensaba que el Tribunal Constitucional que habían nombrado ustedes, señalaba la bancada socialista y popular, sigue sin resolver precisamente porque le han nombrado ustedes. Y volvía a señalar a la bancada socialista y la bancada popular. Que a estas alturas sigamos sin saber si las medidas que se han adoptado son constitucionales o vulneran derechos, pues bueno, me parece bastante grave. Pero bueno, no deberíamos estar acostumbrados porque el Tribunal Constitucional, que bueno, ha vuelto a ser un parlamento en miniatura, en el que uno puede identificar a los conservadores, a los progresistas, bueno, pues tiene una trayectoria bastante penosa, que empezó ya en su día con la cuestión de Rumasa. Después, bueno, la cuestión de la ley del catalán, dando pábulo a fórmulas antejurídicas como eso de que el catalán es con carácter general el idioma que se va a utilizar en la educación. Imaginémonos qué pasaría si el código de circulación dijera, pues esta vía con carácter general se circula a 90 kilómetros por hora. Después vino el tema de que los Albertos se libraran de la cárcel, que se librara de la cárcel la mesa de Batasuna. Es decir, es una trayectoria de decisiones directamente delirantes, de retrasos injustificados. La ley del aborto creo que va por 12 años que lleva ahí no sé, durmiendo el sueño de los justos en el Constitucional. No sé, es un órgano muy importante, pero bueno, como siempre, la política lo ha infectado y el resultado pues es el que es. Bueno, Israel, pareces nuevo. El Tribunal Constitucional resolverá cuando le dé la gana y cuando lo haga ya no servirá de nada. Vamos, que el Constitucional, como bien sabes, está ahí para no molestar demasiado. Esto es así hoy y era así hace 40 años. Y seguirá del mismo modo otros 40 años. Es, como bien dices, el arquetipo de órgano judicial politizado hasta la náusea. Es de hecho el modelo que les gustaría a muchos tener en el Consejo General del Poder Judicial, algo así convertido en una especie de mini parlamento con unos y otros nombrados a dedo por los partidos. Bien, seguimos con Maireni de la República Dominicana, que nos trae el tema este de los delitos de odio que quieren implantar ahora en su país. Hola, buenos días, Fernando. Te acabo de enviar una información de que aquí en mi país están sometiendo una modificación del Código Penal. Dentro de esa modificación, un diputado que se llama José Horacio Rodríguez, de extrema izquierda, ha querido tipificar o proponer que se tipifique el crimen de odio, donde puede haber penas de hasta 30 años de cárcel. Algo que yo veo como algo muy subjetivo definir qué es crimen de odio,
Quisiera saber cuál es tu opinión sobre esto y que veas y que me digas qué opinas sobre este proyecto de ley. Un saludo y enhorabuena por tu programa. En España, Maireni, ya existen los delitos de odio y desde hace bastante tiempo, ¿eh? Un delito de odio en España es una agresión física, bueno, verbal, que venga motivada por pertenecer a una nacionalidad, a una etnia, a una religión, a un sexo, etc. Vamos, te lo voy a buscar, ¿eh? Y en el Código Penal Español aparecen tipificados en el artículo 510 y castiga las siguientes conductas, que son la primera, bueno, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. Esto es uno de los supuestos. El otro es quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, bueno, pues a todos estos grupos. Y el tercero es que públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en el caso de conflicto armado o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo, una parte del mismo, etcétera, etcétera. Como ves, es algo muy común en muchos países y a mí no me parece mal que exista ese tipo de delito siempre y cuando esté bien tipificado, para dejar poco espacio a la libre interpretación, es decir, que no se confunda con odio lo que es una crítica fundamentada. Bien, vamos ahora con Antonio, que tiene una pregunta sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Quería preguntarte, sobre todo a Andrea, cómo combatir los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca. Este próximo sábado me voy a vacunar y he visto que desde el Ministerio de Sanidad está recomendando tomar un paracetamol de 1 gramo antes de la vacunación y luego después a frecuencia de cada 6 horas las 24 horas siguientes. Entonces a mí lo que me ha rechinado un poco es el tema de tomar antes, y como prefiero que me recomiende Andrea antes que el Ministerio de Sanidad, quería saber qué opinión le merece. Muchas gracias. Pues nada, Antonio, le paso la nota a Andrea, a ver si se anima y te responde por aquí, o mejor aún, a ver si te hace un vídeo de esos que empezó la semana pasada a hacer de A Ciencia Cierta. Bien, pues con esto ya vamos a terminar, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy y os invito a que regreséis, ¿qué caray? Si no todavía no ha pasado Pizarro, que estoy tonto o qué, pues sí, estoy un poco tonto, se me había olvidado Pizarro, la madre que me parió. Bueno, pues antes de irnos, por supuesto, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Fukushima. Godzilla era la venganza de la naturaleza por la soberbia de los hombres al jugar a ser dioses con la energía nuclear. Era la sospecha de que lo nuclear acabaría trayendo desgracias. Aquella sospecha se materializó en forma de tsunami y fusión nuclear que, tras el pavor inicial, se ha transformado en un rechazo mayoritario de los japoneses a la energía nuclear. 10 años después, Japón ya no apuesta por la energía nuclear, apenas contaminante y garantizadora de la independencia económica, y ya tan solo utiliza la indispensable. De aquella tragedia cabe recordar a los héroes de Fukushima, que miraron a los ojos a Godzilla y avanzaron hacia el peligro para salvar vidas. Un cordial saludo de Pizarro. Y ahora sí que sí, he recuperado la cordura en el último minuto del programa. Ahora ya nos podemos despedir. Hasta mañana.